Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Hoy día tenemos un capítulo que en el fondo nos da un poco de vergüenza porque este tema deberíamos haberlo tocado antes. Ya llevamos como 24 semanas de programa. No habíamos hablado de los derechos de los animales, no habíamos hablado de la explotación animal, un tema que está muy en la conciencia de las nuevas generaciones, y para eso hoy día hemos invitado a una pareja de documentalistas que va a estrenar un documental que se llama Los animales no pueden saltar, y a través de ese documental vamos a hablar de los derechos de los animales. Denle un aplauso a nuestros invitados del día de hoy. María José Martínez Conde Fabri, que es periodista, una de las fundadoras de la radio La Central, que estuvieron de invitadas acá, y también está Rodrigo Sáez Molina, audiovisual, y los dos son, ¿qué están casados? ¿Pololean? Quiero saber. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de trabajar en dupla, más adelante, al final del programa. Entonces quiero saber al tiro, ¿están casados? ¿Pololean? Estamos pololeando. No, hace 11 años. Por favor. Hace 11 años, o sea, una relación. Estamos que envidia, como casados. Que envidia, que envidia que Enamorados. ustedes hayan podido realizar un trabajo juntos, porque quiero que hablemos un poco de eso. Me parece que es muy interesante. Pero partamos, antes de hincarle el diente al documental, quiero saber, ¿ustedes, antes de interesarse en este tema, tenían cultura animalista? ¿Eran animalistas o fue un viaje que han ido descubriendo desde que decidieron hacer este documental? Bueno, yo sí soy una persona que siempre le gustaron mucho los animales. De hecho, cuando era chica igual quise ser veterinaria y todo eso, hasta que empezaron a dar alergia a los gatos. Y los perros y los caballos, y tuve que cambiar completamente de rumbo. Pero en serio, si no hubiera sido por la Sí. alergia, habría estudiado veterinaria. Sí. ¡Wow! Sí, ahí me alejé harto de los animales en ese sentido, y no pude tener mascotas, nada, ¿cachai? Entonces, pero siempre sintiendo una sensibilidad ante ellos, ¿no? Pero está ahí como que seguía ahí grupos de animalistas en Facebook antes, por ejemplo, de hacer el documental, ¿o era algo que estaba como afuera de tu vida? No, es que lo que pasa es que este documental, igual hay que decir que lo hicimos hace un rato igual. Hace harto rato. Y no estaba tan en boga Facebook. el Facebook. Está bien. Este lo hicieron en el 2009, ¿no? Sí. El 2009, y se Sí. demoraron harto, incluso les robaron los equipos cuando ya estaba todo listo. Y tú tenías cultura animalista, ¿no? ¿Cómo los derechos animales? O sea, yo pienso que racionalmente no. Ok. Pero sí vengo de una familia que hemos tenido perros toda la vida y que nos gustan mucho los animales y que los cuidamos como si fueran parte de... O sea, los que tuvimos siempre fueron parte de nuestra familia y fueron tratados así. Ahora, el documental Los elefantes no pueden saltar relata un viaje de ustedes por Camboya y Asia, ¿no? Donde ustedes de repente van a un paseo y los suben a unos elefantes, y ustedes de repente ven que estos elefantes los tratan pésimo y comienzan a investigar y viene una cierta explotación. Pero aquí quiero que saquemos al tiro el elefante rosado, valga la redundancia, en la sala. Que es que uno dice como, ¿y por qué los chilenos hicieron un documental de explotación animal de elefantes en Asia? Uno dice como, ¿y por qué no hicieron algo acá en Chile? Y me parece que es una pregunta válida, pero Sí, también claro. finalmente Claro es que válido que un documentalista decida explorar el mundo mucho más allá de su frontera, y no tiene por qué el documental tiene que ver con lo inmediato. Pero Sí. imagino que la pregunta se las han hecho, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que igual nosotros estuvimos fuera de Chile 5 años. Y en ese tiempo nosotros estábamos viajando por así, siempre estuvimos con una cámara, porque Rodrigo es audiovisual, yo soy periodista, y siempre con las ganas de hacer algo, ¿no? Y al final uno como documentalista va haciendo cosas que nacen por tu experiencia que vives, ¿cachai? Y en ese sentido nosotros estábamos por Asia, nos subimos arriba del elefante, lo pasamos pésimo, encontramos que el elefante era súper maltratado, empezamos a mirar las heridas y qué sé yo, y empezamos a decir, mira, ¿sabéis que atrás de esto existe algo? Y investigar, y por eso fue nuestra vivencia la que nos llevó a contar esta historia, investigar esta historia, y cuando lo descubrimos dijimos, oye, ¿sabéis que nosotros tenemos que mostrar esto al mundo? Y así nació el documental. Ahora, el documental se estrena el 20 en la Cineteca Nacional, ¿no? El 20 a las 8:30 de la noche. ¿Y cuál es tu reflexión respecto como de esta exigencia que uno podría hacer, ¿no? De que, ¿por qué no hicieron un documental de...? Sí, bueno, nos han dicho bastante y yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que uno como realizador o documentalista busca historias que estén cercanas y que uno pueda comunicar algún mensaje claro y más directo, ¿no? Y el punto de quiebre sucede cuando estamos allá, cuando nos subimos al elefante y nos damos cuenta un poco de lo que está pasando. Y que esa historia en realidad podía servir justamente a la gente que somos de acá, no la gente que vive allá, sino que la gente que viaja a ver los elefantes. Y nos pareció que era un tema que estaba en todas partes y que había que tomarlo, lo hicimos y estamos... O sea, me parece que, que no es necesario ser chileno para hablar de la vicuña, ¿no? O sea, es como, no es necesario ser
de Asia para hablar del elefante. Yo creo que los documentalistas en general tienen que contar las historias que les llegan y que si quieren transmitir algún mensaje, ese mensaje lo puedan desarrollar y que sea claro. Además que como que yo creo que hace falta que los chilenos salgan de la pecera, ¿no? Como a investigar y como que vuelvan, como viajé y volví con estas reflexiones. Eso también pasa un poco, porque estando afuera también te das cuenta que nosotros acá en Chile estamos en una isla. Que en el norte, que estamos en un desierto para el norte, para el sur el polo sur, con una montaña hacia un lado y con el mar al otro. Entonces de verdad es una isla. Y hay un mundo allá afuera que pasan cosas también. Y aparte que, bueno, ok, este documental es sobre el elefante, pero igual el mensaje se puede traspolar acá en Chile. Absolutamente. O sea, tiene que ver con la relación ser humano y la explotación de los animales como una especie de sirviente. Ahora, ¿me pueden contar cómo fue, si le pudiéramos meter detalle a cómo fue este viaje con este elefante que hace que a ustedes se les dispare esta idea? ¿Qué fue lo que vieron cuando ustedes dicen que este elefante estaba en mal estado? ¿Y a qué se refieren cuando dicen que el chofer, ¿cómo se le podría decir? Le pegaba al elefante, si me pueden contar. Sí, yo cuando estábamos arriba del elefante, como que primero te empiezas a sentir... ¿Qué paseo era primero que nada? Pero es que lo ofrecen en todos lados, como pasear en elefante, ¿no? Y yo sobre todo, que amo los animales, dije, yo quiero pasear en elefante. Es como la gente que le gustan los delfines y quiere nadar con delfines, ¿sabes? O sea, es como por estar cerca del animal, así eso, y cuando estás arriba... Pues yo estaba arriba del elefante, encontré que era súper fome, primero, porque va como súper lento. Y después empecé a pensar y dije, bueno, y el tipo le pegaba y nosotros, oye, pero no le pegues, pero es que no le duele, es que es muy dura su piel. Y bueno, y en realidad lo que hizo, el punto de quiebre total, yo creo que fue porque después nosotros ya vimos esta situación y dijimos, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces dijimos, hagamos un documental sobre el elefante. Ya, pero espérate, vamos por parte. Sí. Porque es fundamental un poco como destrabar el minuto en que ustedes por primera vez ven esta explotación. Sí. Cuando el tipo le va pegando al elefante, que también uno lo ve aquí en el campo, ¿no? Con los bueyes, o uno lo ve con los caballos, generalmente ahora viene como el verano y uno sale con los sobrinos, vamos a cabalgar a la playa. Cuando el tipo le pega ¿qué tan fuerte? ¿Y por qué? ¿Y es como para creer de que al elefante no le duele porque tiene la piel dura? O sea, es que la herramienta es de acero y tiene unos ganchos, unas puntas muy filudas. Entonces no es que es un palo que en realidad uno podría decir que es para amenazar o qué sé yo. Efectivamente uno los ve como los clavan la punta de este gancho detrás de la oreja o encima de la cabeza. Entonces puede ser que como que te hicieran con un alfiler que no te están traspasando la piel. Pero en el fondo, ante los ojos de nosotros, fue como wow. Y después si te ponías a observar más, tenía hoyitos, o sea, tenía un huequito. Entonces como que uno va dándose cuenta que en realidad algo está pasando ahí. Okay. Y además disculpa. No, porque cuando tú me decís como, claro, a mí me gustan los elefantes y quería pasear en elefante, da la sensación como que te vayas a subir arriba del elefante a abrazarlo, como paseemos y regaloniemos. Pero si lo pensáis, es la primera explotación, ¿no? Es como si el elefante no... No sé, aquí viene la primera pregunta, ¿cachai? Es como... Me subo al elefante y lo estoy explotando porque el elefante no nació para que me transportara a mí, pero uno también podría decir como en el círculo de la vida y de las cosas probablemente... No sé, ¿qué pasa con el caballo y el hombre? ¿No está hecho el caballo para que el hombre lo monte? Como filosóficamente, ¿qué piensan? Porque la respuesta, yo desde la ignorancia no sé qué conclusión han sacado ustedes. Y es que igual tiene que ver con el trato, ¿cachai? Okay. Como que eso ha cambiado en el tiempo. Por ejemplo, nosotros descubrimos que antiguamente los magut y los elefantes, por ejemplo, un magut era el mismo conductor de ese elefante durante toda la vida. Okay. Y ellos desarrollaban vínculos súper cercanos. Y no era necesario que... El elefante es un animal súper inteligente y súper como sensitivo. Entonces no era necesario que el magut le pegara para que este elefante hiciera caso. Era solamente le podía dar, no sé, pues órdenes orales o con movimiento de pies y de manos y el elefante le hacía caso. Y así funcionaba. Entonces ahora eso ha cambiado porque ahora los elefantes son una máquina de hacer plata para los turistas y trabajan 24 horas y son explotados las 24 horas y el conductor que lo maneja, el elefante y el conductor no se conocen porque es un producto, digamos. O sea, yo voy a ser conductor de este elefante hoy día y mañana de este otro elefante y como no hay un vínculo, le tiene que pegar para que le haga caso. Entonces esto se ha como degenerado en el tiempo.
Ok, ¿sabes? pero como que en rigor, y esto es solo por discutir en términos filosóficos, porque finalmente el tema es el hombre con el animal. Claro. Pero también, aunque el trato, aunque fueran como amigos para toda la vida, ¿cachai? Igual el elefante, como que uno dice como, bueno, pero el destino del elefante no es pasear por India, paseando a turistas, ¿cachai? No, claro. Que quieren como mandarse, o sí, ¿cachai? Porque vuelvo a lo mismo. A mí me pasó el fin de semana que tengo una persona muy cercana que va a entrar a trabajar, a estudiar un proyecto sobre vender carne de un cordero diseñado genéticamente artificial, ¿cachai? Yo le decía, oye, que es heavy porque los matan súper chicos, la carne la quieren exportar. Y después estábamos en la playa, fin de semana largo, y hablábamos sobre cómo uno de los perros que teníamos se comía las gallinas, y se comía la gallina y se mandaba un banquete, y después resulta que los coruros se comen los otros, y como que de repente yo decía como, bueno, probablemente tiene que ver con esto de que todos cumplimos una función para el resto. ¿Me explico a lo que voy o no? ¿Qué reflexión hacen ustedes? No como expertos, sino que como seres humanos que han pasado por esto. No ha pasado mucho eso de que en el fondo nos dicen que el elefante tiene que trabajar. O sea, en el fondo lo comparan como si fuera un ser humano que necesita ganarse la vida para poder subsistir en este planeta, ¿no? Y ahí, claro, nosotros decimos, efectivamente, ¿por qué tiene que trabajar el elefante? ¿Por qué tiene que ser tratado así? Y nosotros... Es todo un tema esto de la tradición, de lo que significa el elefante, etc. Entonces nosotros como que personalmente lo que yo siento es que los animales en el fondo, el hombre se tiene que dar cuenta de que los animales no pueden hablar y de que sí tienen sentimientos. O sea, que sí sienten y que si tú le estás clavando les duele y etc. Como que yo creo que ese es el interruptor que hay que mover. Perfecto. Darlo vuelta y darse cuenta y cuestionarse y decir, ok, la tradición dice esto, pero no se trata de cuestionar la tradición, sino, o sea, se puede cuestionar la tradición si es que efectivamente tú ves que las cosas no están bien. Eso es mi opinión personal. Y en ese sentido, filosóficamente, me parece que sí, el elefante no debería trabajar, y si tiene que trabajar, que lo haga en buenas condiciones. Es ¿Tú qué pensás? sí, lo que pasa es que también, si nosotros empezamos a hablar de manera filosófica, yo creo que sí debiera haber esta relación entre los animales y los humanos que no fuera de explotación, sino que fuera como de ayuda mutua. Okay. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo creo, ¿cachai? No como que aquí está ganando solamente el humano, no está ganando el elefante de ninguna manera. Onda como, ¿cachai? ya, yo tengo no sé, tú trabajas para mí y yo te tengo increíble. Claro, un por poco como ejemplo. eso, como te cuido, me encargo de tu salud, de tu alimentación, Okay. Y eso no está sucediendo. Y eso es lo que nosotros también mostramos en el documental, ¿cachai? Porque en el fondo, claro, a simple vista nosotros decíamos, pero ¿por qué les pegan? Déjenlos en el bosque, déjenlos en la selva. Pero hay un problema que es mucho más profundo, o sea, ya no hay selva. ¿Qué es ¿sabes? que ya no haya selva? Para la gente que está todo el día en Snapchat, ¿cómo le explicamos? ¿Cómo se le dice a un niño a un millennial que ya no hay selva? ¿Cómo Las lo rutas describe? migratorias. Porque ustedes se han metido en ese Sí, tema. claro. ¿Qué es que no haya selva? Es que son dos cosas. Una, hay una deforestación terrible, que ya no hay, las zonas verdes son muy pocas, y las zonas verdes que existen han sido ocupadas por humanos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el elefante salvaje, de hecho, la mayor amenaza del elefante asiático, que es muy diferente del elefante africano, hay que hacer esa diferencia. ¿En qué se diferencian? Se diferencia, o sea, son especies primas hermanas, digamos, pero se diferencian en factores físicos. Okay. El elefante africano es mucho más grande que el asiático, las orejas son distintas y etcétera. Pero además las amenazas son distintas, porque el elefante africano, por ejemplo, está amenazado por el marfil. Okay. O sea, el problema que tiene es el marfil, porque hembra y macho tienen marfil y los matan por eso. El elefante asiático, en cambio, solo el macho tiene marfil y los han perseguido, y su máxima amenaza es la falta de espacio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que los elefantes salvajes, por ejemplo, ellos hacen sus rutas migratorias de miles de años, ¿no? Y ahora en esa ruta migratoria ellos se encuentran con aldeas, o con casas, o con cultivos. Entonces ellos se comen esos cultivos. Y los aldeanos los matan. Okay. Entonces eso pasa con el elefante salvaje en la selva. Ahora, de esos elefantes salvajes, los que están domesticados, están ocupados en el negocio del turismo y siendo súper maltratados. Ahora, la cifra que nosotros teníamos era que hay en total 50.000 elefantes, pero 50.000 elefantes salvajes o 50.000 elefantes contando todo. 50.000 todos.
50.000 todos. Sí. Y de esos 50.000, 20.000 están siendo entrenados. Sí, 20.000, 30.000 aproximados. Es decir, estamos como, ¿cómo podría decir? Estamos gastándonos, ¿cachai? Como lo último, sí, como que estamos estamos en el raspado y mal utilizándolo. ¿Y, Sí. y la gente tiene, y los aldeanos tienen conciencia de esta extinción cuando los matan? Porque No. O sea, para ellos son una plaga, en verdad. O sea, es como un... Es que también tiene que ver con que también a nosotros nos llama mucho la atención porque somos occidentales y no vemos elefantes ni en las calles ni en nuestro patio. Entonces como que queremos protegerlo, ¿no? Para la gente nazi el elefante es muy normal. ya, pues yo imagino Entonces- que si hubieran solo 50.000 conejos, Ah, claro. ¿cachai? Sí. Como no o 50.000 coruros, no pondríamos trampas, ¿no? Pero O sea, yo creo que ellos no están tan conscientes porque tienen problemas más relacionados con ellos mismos, ¿no? O sea, como que los animales en el fondo es como lo que dice la José, están tan presentes, sobre todo los elefantes, es una imagen que es muy poderosa, tanto religiosamente como de marketing, como de turismo, que yo creo que ellos no alcanzan a dimensionar que se les están acabando. Y en ese sentido, el documental y las alertas de las ONG que trabajan en este tema allá es muy importante, porque se están encargando de eso, de comunicárselo a las generaciones más pequeñas, para que sepan que en el fondo van a crecer en un país o en una región sin su animal más simbólico. Para Ya. nos- sí, aparte que lo que decía el Rodrigo, que en el fondo esta gente, o sea, hablando, no sé, pues estamos hablando de India, de Tailandia, de Camboya, de Laos, que son países igual o sea, subdesarrollados y con harta pobreza, sobre todo la India. Entonces, ¿Son más pobres que Chile? Sí, Ah, ok. sí, mucho más. Entonces, en ese sentido, la gente tiene que resolver sus problemas primero antes de que preocuparse de los animales, ¿no? Yo creo que la preocupación por los animales tiene que ver con con el desarrollo de los países también, ¿no? Pero, ¿cuál sería el costo? Porque, claro, ahí viene como cómo jerarquiza uno las prioridades de explotados, en decirlo de cierta manera, ¿no? Pero a mí también eso, y aquí me encantaría que lo discutieran, porque ustedes finalmente estuvieron allá, como investigaron el tema, pero eso como de somos un país desarrollado, antes hay que solucionar otras cosas, las cosas se pueden solucionar. Uno puede solucionar varias cosas al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que habría que solucionar finalmente? La primera pregunta, ¿qué pensáis de esto como de tener que jerarquizar, decir no, los animales para la cola? Porque con esa excusa siempre uno podría Sí, como... O sea, mira, por ejemplo, lo que nosotros proponemos en el documental, y que fue lo que vimos, porque ante esta realidad de que el elefante asiático tiene que trabajar, entre comillas, que es muy irónico, pero así es, porque es un animal que come mucho, que come 200 kilos de comida diaria y toma 200 litros de agua. O sea, hay que mantenerlo y mantenerlo es muy caro. Ok, Entonces ok. tienen que generar una ganancia. Entonces lo que se propone es que, por ejemplo, que se genere una ganancia, pero al cuidado del elefante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos parques que no es barato ir, o sea, es barato uno como occidental, pero es más caro que el paseo en elefante, por ejemplo. Y en estos parques uno paga por alimentar al elefante y bañar al elefante. Ok. ¿Ok? Entonces estáis cumpliendo el ganar plata para mantener al elefante, pero al mismo tiempo estáis cumpliendo lo que tú Ya, querías. como por ejemplo lo que tú querías estar cerca del elefante. Entonces como que me imagino que para ti debería haber sido mucho más gratificante como regalonearlo de verdad, Claro. más que como sentarte arriba. ¿Cómo van Claro. sentados a todo esto? Como arriba de que hay una montura. Claro, llevan una montura que pesa muchísimo, que es como una almohada, y sobre eso se le pone todo un armazón, que es como una canasta, donde caben 2 o 4. Y a veces iban 4, y a veces iba dos gente mirando bien hacia adelante y gorda. dos hacia atrás, es lo máximo que nosotros vimos, más el magú que va en el cuello del... ¿Y cuánto caminan? Es como caminar ¿y por dónde caminan? Eso Como es lo por otro. calles y bazares. Yo me imagino como por calles y bazares exóticos. Ah, Es que eso es lo perfecto. otro, ¿cachai? Que también los elefantes son de zonas como más húmedas y del sur o del norte y los llevan, por ejemplo, en Rajastán, trabajan en el desierto y trabajan en el cemento y eso mismo les causa un montón de daño en los pies porque ellos no están acostumbrados a caminar en el asfalto, quemaduras en la piel. Entonces, por ejemplo, también lo que nosotros decimos, o sea, terminar con los paseos de un día para otro, o sea, también es meterse en una economía, intervenir eso, ¿no? Entonces tiene que ser un cambio paulatino. Pero lo que decían, por ejemplo, las ONGs de allá, era como, ok, si quieren hacer paseos, háganlo, pero comiencen, no sé,
restringir las horas de trabajo, una mejor montura para la espalda, no hacer trabajar a las elefantas embarazadas. Como que tengan derechos. A las elefantas ¿cachai? embarazadas. Sí. Ahora, me mencionas la ONG, es decir, hay un nivel de sofisticación tal que en esas mismas localidades hay gente que es capaz de decir como ya, esto aquí no sucede. ¿Cuál es como el nivel educacional de la gente que hace esto? Es como no sé cómo decirlo, pero es como una persona que va a poner un carro de comida sin sanidad. Es como gente pobre o es gente que gana plata y la verdad es que uno dice como igual podría ir, ya tenéis plata suficiente como para culturalmente entender lo que estáis haciendo. Sí. Es que hay dos tipos de cosas, ¿cachai? Okay. Por un lado está la persona que tiene su familia y tiene un elefante y es su sustento familiar a través del elefante. O sea, no con mucho dinero, porque no el con mucho elefante dinero, es lo suyo. claro. Y hay otra gente que sí tiene un nivel cultural y sí tiene digamos, plata y son los dueños de muchos elefantes. ¿Cachai? Entonces hay como mafias igual. ¿Es mafia o gente cara raja? Es que nosotros nos hablaron de mafia. Entonces cuando ya es mafia, o sea, es que hay una igual cosa es mafia. más como... Es que igual es mafia, porque... Pero disculpa, ¿es como la mafia de los pollos que se coluden o es como la mafia de los juegos clandestinos? ¿Cachai? De los juegos clandestinos. Ya, perfecto. No, por ejemplo, como que, no sé, la mafia de los elefantes es estos dueños que tienen muchos elefantes y usan a sus elefantes, los arriendan para que una persona más pobre le arriende el elefante y se lo lleve a mendigar por las calles de Bangkok. ¿Qué es mendigar? Mendigar. O sea, tú estás, por ejemplo, tomándote una cerveza y pasa un elefante con un tipo y te está pidiendo plata y tú le das plata a cambio y él te da comida para que tú le des comida al elefante en la trompa. Ya. Ese elefante, esa persona se lo arrendó al que tiene muchos elefantes. Okay. Entonces, de verdad es una explotación, o sea, es un producto el elefante, ¿no? Es un producto que sirve para hacer plata. Ahora, tú decías que el elefante tenía una importancia, ¿no? En Asia, es como una figura espiritual. Claro, existe en la religión hindú y está Ganesha, también es como un símbolo de buena suerte, es un símbolo de prosperidad, el elefante en sí mismo, ¿no? Y yo siento, y hay templos, nosotros estuvimos grabando en templos donde adoran principalmente a Ganesha, que tiene trompa y es cara de elefante. Y uno ve eso y uno camina por la calle y tú lo ves en todas partes. O sea, ¿y cómo te explicáis esta dualidad de que por un lado los adoran y por otro lado los explotan? Que, ¿sabes? Eso es lo que más nos llamaba la atención y lo que nosotros no podíamos entender realmente. Así como por un lado le rezan y lo respetan, pero en la vida real los tratan pésimo. ¿Y qué conclusión tienen hoy cuando miran para atrás el trabajo y se dan cuenta de esta dualidad? Yo creo que mi conclusión es que la gente que sufre más necesidad, la verdad es que ve su día a día y tiene que ganarse la vida. Y ven a la deidad como una deidad que está más allá, pero no lo relacionan directamente. O sea, perfecto. Sí, yo creo que es así. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Pueden comentar mientras tanto el programa con el hashtag El Interruptor. Pueden ingresar a nuestro grupo de Facebook que lo buscan con hashtag Otro Público. El tema está muy interesante. Y quiero también que hablemos sobre trabajar como dupla, que ese es un tema que a mí me obsesiona y me provoca envidia, y más encima si es con la pareja, porque me parece que habla mucho de estos tiempos, ¿no? De ser independiente. Hay ciertas como reflexiones súper modernas respecto de lo que es la familia. Volvemos enseguida aquí al Interruptor de VIX.